Egunon, oso ongi etorriak variabilitateari buruzko hirugarren jardunaldi honetara. Muy bienvenidos, gracias a Kirol Eskola, a esta tercera y última jornada de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Soy Elaia Torrontegui y junto con Guillermo Sánchez hemos venido desde la Unidad de Control de Rendimiento del Centro de Medicina del Deporte de la EPSAC para acercaros un poquito este área de trabajo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, en esta tercera jornada vamos a tratar de acercaros el concepto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca dentro del contexto del control de cargas y tratar de poneros ejemplos de casos reales que hemos vivido desde la unidad de control de rendimiento. Bien, lo primero es hacer un pequeño resumen de las jornadas 1 y 2 y para empezar me gustaría recordar las variables que consideramos más importantes a tener en cuenta para esa medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Desde el dominio de tiempo tendríamos para poder valorar o con una correlación muy alta con la rama parasimpática el RMSSD o el logaritmo RMSSD, que lo que haría sería calcular la desviación estándar de las diferencias entre intervalos RR en N. Por otra parte, tenemos venido desde el gráfico de dispersión de Poincaré, desde el SD1 y el SD2, recordamos que el gráfico de dispersión de Poincaré lo que hacía era representarnos los datos RR uno con respecto al anterior y se creaba esta nube de dispersión de puntos, ¿vale? Entonces, de estos datos obtenemos tanto para la correlación de la rama simpática el stress score, que vendría dado de este inverso del diámetro del SD2 multiplicado por 1000, y por otra parte el ratio simpático-parasimpático, que vendría de la división del stress score entre el SD1, que sería el SD1 tendría mucha correlación con la rama parasimpática. Bien, además de estas tres variables tendríamos el rolling average y el coeficiente de variación, que los utilizaríamos para ver o suavizar las tendencias o para ver las tendencias de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vale, si vemos que resulta algo tan importante esta información que nos da la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿por qué no se ha extendido tanto su uso? Hay varios motivos, os nombro rápidamente unos pocos. Grandes errores metodológicos que se pueden haber tenido con la utilización de la variabilidad. Uno de ellos es utilizarla de forma aislada y sin interconexión con otras variables del control de la carga de entrenamiento para poder tomar decisiones. Por otra parte, muchas veces el tratamiento de los cambios se hace de manera grupal en lugar de hacerse mediante estadística individualizada. También tenemos el hándicap de que la muestra es poca y cuanto menor es esa muestra, más homogénea es forzosamente. Entonces ahí perdemos un poquito esa naturaleza de la variabilidad que estamos buscando. También es importante la condición de la medición en el momento de realizarla y el tratamiento de señales que hablábamos un poquito por encima en la primera jornada. Ese tratamiento de señales es clave porque es necesario realizar el tratamiento para eliminar ese ruido o esos artefactos que se crean durante la medición, pero por otra parte el hacer un tratamiento el suavizar demasiado la señal podría llevarnos una vez más a perder la variabilidad de la señal, que es lo que nos interesa. Luego, recordar que la duración de los registros no debe ser menor a 5 minutos, entre 5 y 10 minutos de medición para obtener valores que puedan ser utilizables y representables de la señal. Y por otra parte, muchas de las veces lo que hacemos es utilizar variables que no siempre son las más significativas para lo que nosotros pretendemos o queremos. En cuanto a cuándo medir, nos encontramos con tres grandes opciones. La principal que hemos estado barajando es la de reposo. Lo ideal sería una monitorización completa del sueño, pero al final lo más práctico que es medir de manera basal la variabilidad de la frecuencia cardíaca cada una de las mañanas. Otra gran opción sería el post-ejercicio. Está visto que es muy útil valorar la forma en la que la variabilidad de la frecuencia cardíaca retorna a su normalidad tras un determinado tipo de esfuerzo, y está visto que dependiendo del esfuerzo este retorno varía.
Donde no sería todavía demasiado útil, a pesar de que se está estudiando, es durante el ejercicio, ya que durante el ejercicio se puede recibir muy poquita información. El RMSSD desciende muchísimo y de momento, a pesar de que se están haciendo investigaciones, pues no recibiríamos mucha información de este momento de la medición. Bien, luego, como reseña también recordaros la metáfora de la caja negra. Con esta metáfora de la caja negra queremos recordaros las diferencias entre la carga externa o la carga propuesta por el entrenador y la carga real recibida por el deportista. La carga externa es una medida objetiva del trabajo que realiza el deportista dependiente de variables como la velocidad de ejecución, intensidad, duración del entrenamiento, etc. La carga interna es el efecto que causa en el organismo un determinado esfuerzo en función de la tarea que el entrenador ha asignado. Esta carga interna o dentro de esta carga interna entran factores como el humor, el dolor muscular, relaciones sociales, incluso aspectos psicológicos. Todo esto afecta a esa propuesta de carga externa del entrenador y al final nosotros lo que vemos es que ante una misma carga externa un grupo de sujetos podría responder de forma diferente y de hecho debe hacerlo así. Al final la carga interna es individualizada al deportista y a la situación de ese deportista en concreto. Es importante entender que el rendimiento no es un resultado directo, por lo tanto, de la carga externa propuesta, sino que es el resultado de la interacción de todos estos factores dentro del deportista que influyen en el rendimiento. Al final, lo que consideramos es que la clave es la cuantificación individualizada de la carga interna. Bien, a continuación vamos a mostraros un par de ejemplos de estudios llevados a cabo con exclusivamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tanto en el estudio de Kiviniemi como en el estudio de Yavaloyes, lo que hacen es utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca para programar los entrenamientos de los deportistas. La pauta general al emplear la variabilidad de la frecuencia cardíaca como guía en la programación del entrenamiento es que se debe descender la carga si los valores de variabilidad están descendidos con respecto a los medidos en condiciones basales y mantener un elevado estímulo de entrenamiento cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca está en niveles iguales o ligeramente superiores a los niveles basales. Bien, con respecto al estudio llevado a cabo por Kiviniemi, que es el que vemos a la izquierda, pues los resultados se hizo el estudio con corredores recreacionales y los resultados muestran pues un mayor aumento de esfuerzos de alta intensidad y un mayor número de sesiones de alta intensidad en el grupo que llevó a cabo los entrenamientos utilizando la programación según los resultados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que los deportistas daban. También en el estudio llevado a cabo por Yavaloyes y compañía, con 20 ciclistas, en este caso 20 ciclistas entrenados, 8 semanas de medición, 2 grupos diferentes, pues al final lo que hacían en este caso era tomar la decisión de llevar a cabo el entrenamiento de mayor o menor intensidad dependiendo del SWC, del Small Worldwide Change o mínimo cambio apreciable. También en este caso se ve que el grupo que llevó a cabo los cambios en la programación dependiendo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tenían una mejora importante en el time trial y en el umbral ventilatorio primero, en el VT1, así como en la potencia pico. Y además, pues en ambos casos, tanto en el estudio llevado por Kiviniemi como en el llevado por Yavaloyes, se veía que cuando se utilizaba la variabilidad de la frecuencia cardíaca para llevar a cabo esa reprogramación de los entrenamientos, pues la reducción en la variabilidad de las mejoras era mayor. Siempre había mejoras. De acuerdo. Estamos de acuerdo con que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy aplicable para esta reprogramación o para esta programación individualizada del entrenamiento, pero
también hay otros estudios y otros autores que avalan la necesidad de contextualizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no haciendo de esta una medición aislada, sino que una medición aislada todopoderosa a partir de la cual se tomen decisiones, sino que haya importancia también en el contexto y que haya otras variables que se tomen en cuenta. Vemos en esta diapositiva el árbol de decisiones creado por Gavet y colaboradores. Es un diagrama que trata de aunar diferentes variables necesarias para una acertada toma de decisión respecto al entrenamiento diario. Otros autores como Schneider en el 2018 y Belenguer en el 2016 también hablaban de esto. Esto pudimos verlo con Guillermo en la charla anterior. Y bueno, pues lo que tratan de decirnos todos estos autores, y vemos según este diagrama de Gavet, es la necesidad de utilizar otros marcadores, por ejemplo, el marcador del readiness o el marcador del perceptual well-being, ¿vale? Que nos daría información acerca del humor, estrés, fatiga general, dolor muscular, para completar este control de cargas y poder tener una cantidad de variables manejable para tomar buenas decisiones. Bien, estas buenas decisiones y estas variables van a tener o van a necesitar tener, bajo nuestro punto de vista, ciertas características comunes. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues es importante que sean variables válidas y fiables, que muestren cambios relevantes y necesarios, que su manejo no sea excesivamente complicado, que esté al alcance económicamente de prácticamente todos los entrenadores, que sea algo aplicable fácilmente y como rutina diaria, y que lo que obtengamos de la variable sea útil para saber sobre el estado del deportista y para poder hacer un reajuste diario de la programación del entrenamiento. Al final, lo más importante es que esas variables elegidas sean representativas de nuestro contexto. Bien, y como características de nuestras variables, pues tenemos las siguientes, desde nuestro punto de vista, estas serían las más destacables junto con la variabilidad de la frecuencia cardíaca para este control de cargas. Tendríamos por una parte la percepción subjetiva del esfuerzo, el RPE, que sería pues tremendamente útil para esta cuantificación de la carga interna del entrenamiento. A pesar de que al principio puede resultar algo subjetiva, está visto que a medida que el deportista la va utilizando rápidamente puede facilitar información muy válida y fiable acerca de la carga interna del entrenamiento. Otro factor muy importante sería algún indicador de la función neuromuscular. En nuestro caso, pensamos que un indicador que se ha visto que es un muy buen indicador de la fatiga muscular podría ser el CMJ, pero bueno, quizá en otros deportes puede encontrarse otra variable que pueda ser muy similar a esta variable CMJ, que ya se ha visto que es válida, pero que pueda quizá ser más representativa de cada deporte. Ya os decimos que desde la unidad de control de rendimiento, en muchos casos, este salto vertical, este CMJ, puede ser muy representativo de o un muy buen indicador de esta fatiga neuromuscular. Y además es algo fácilmente implementable. Después tenemos el ratio agudo crónico o el EWMA. Cualquiera de los dos es una variable que hasta ahora ha sido muy utilizada y bien establecida a nivel científico. Lo que hace es hacernos una relación entre la media el agudo, la media de entrenamiento agudo y el ratio de los 28 o el mes. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Lo que hace el ratio agudo crónico es decirnos la relación que hay entre la media de unos 5 o 6 días de un entrenamiento agudo y lo compara con una media prácticamente mensual de unos 28 días de lo que sería el crónico. ¿Qué pasa? Que a día de hoy se está poniendo en tela de duda o en tela de juicio la utilidad de este ratio porque, por contener ciertos errores a nivel matemático que hacen que no se ajuste mucho a la realidad. Con lo cual nosotros lo que hacemos es continuar utilizándola, pero con un poquito de escepticismo.
Además, tendríamos el Hopper Index. Normalmente, cualquier cuestionario de wellness podría servir. Nosotros utilizamos el Hopper Index, que consta de 4 áreas: sueño, estrés, fatiga y dolor muscular, y pues hace un sumatorio de estas para darnos un índice de wellness. Y por último tendríamos la utilización de marcadores bioquímicos como la CK o la urea, que esto lo utilizaríamos pero solo en periodos de alta carga, no de manera habitual. Y todo esto se uniría, como hemos dicho antes, a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vale, ¿para qué medir todo esto? ¿Para qué hacer un control de la carga? Bueno, pues al final de lo que se trata es de la cuantificación de variables externas, pero especialmente de la cuantificación de la carga interna del entrenamiento. Esto lo que va a hacer es traernos una eficiencia en el entrenamiento y una individualización de las cargas para cada uno de los deportistas y para cada una de las situaciones en las que se encuentra el deportista. Este control de entrenamiento va a traer cambios en el rendimiento, también nos va a traer una reducción del riesgo de lesiones porque está todo mucho más pormenorizado, y luego esta interpretación de los datos tan preciso y tan fiable, pues lo que hace es facilitar mucho la información y que esa información llegue de manera rápida a todo el staff técnico. Y bueno, pues todo esto lo que nos provoca es un aumento del rendimiento. Bien, una vez más, pues hacer un pequeño hincapié en este árbol de decisiones, ¿no? Hincapié en la importancia de contextualizar las variables. No solo la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una variable importante, sino que tenemos que monitorizarla y realizar un control de cargas que nos dé información significativa para poder programar el entrenamiento diario del deportista en base a variables que complementan a esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, es esencial realizar el análisis de todas las variables para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de análisis estadístico utilizamos y por qué? Bien, no vamos a detenernos en el tema de la estadística, porque ni tenemos suficiente tiempo, ni es algo que competa en esta charla, y además tenemos a un compañero hablando de estadística, con lo cual, pues simplemente vamos a nombrar que para nuestro análisis de las variables lo que utilizamos es el Magnitude Based Inference. Uno de sus creadores es Hopkins. Y pues el motivo por el que utilizamos este tipo de estadística es porque pensamos que es el que mejor se ajusta a la naturaleza propia de nuestros datos. Con este tipo de estadística lo que hacemos es tratar el tamaño del efecto, el error típico de medición, desviación estándar, mínimo cambio apreciable. Al final no estamos diciendo que la estadística tradicional o de hipótesis nula no sea válida, sino que esta estadística basada en magnitudes de inferencia pues lo que hace es ajustarse mejor a nuestra realidad deportiva. Como ejemplos, pues el tema del p-valor, por ejemplo, ¿no? Lo realmente importante no es saber si hay un efecto o no, sino cómo de grande es ese efecto en caso de que lo haya. Necesitamos saber el porcentaje del cambio y el sentido del cambio, y no solo saber si ha habido o no ha habido un cambio. También de la misma manera, pues con este tipo de estadística lo que hacemos es, por ejemplo, salvar el error tipo 2 en relación al tamaño de la muestra. Al final, en nuestro ámbito muchas veces nos encontramos con tamaños de la muestra pequeños o varianzas muy grandes. O sea que cuando aceptamos que el efecto no existe, igual resulta que sí que existe realmente, lo que pasa es que estamos viendo que o estamos teniendo muestras pequeñas o varianzas muy grandes. Al final hay dos grandes motivos por los que es muy interesante este tipo de estadística inferencial o basada en inferencia estadística, ¿no? Estas magnitudes basadas en inferencia estadística. Y es, por una parte, está que la variabilidad tiene un coeficiente de variación muy alto, y que con la estadística tradicional de hipótesis nula pues podría incluso ni llegar a verse esos cambios por la alta variabilidad. Eso por una parte. Y por otra parte, que los cambios muy pequeños en las variables pueden determinar una realidad bien distinta en nuestro contexto deportivo. Es decir, ganar un oro en un 100 metros liso puede ser una diferencia de milésimas de segundo que es muy probable que no saliera como algo relevante en una estadística con hipótesis nula.
Por lo tanto, pues la cuestión sería buscar fiabilidad de los test con grupos de sujetos lo más parecidos a nuestra muestra y, a poder ser, que esa propia fiabilidad se realizase con la propia muestra. Realizar test de fiabilidad para lograr ese error típico de medición, ese coeficiente de variación y esa desviación típica del propio sujeto. Siempre que la estadística sea a nivel individual, estará más ajustada. Desarrollar los límites del SWC para determinar los mínimos cambios apreciables y luego que esos límites sean móviles, que cambien con el tiempo. Una medida de, por ejemplo, los 28 días, que sea una medida móvil y que lo que realicemos sea un rolling del SWC constante para que se vaya adaptando a las modificaciones del rendimiento del propio deportista. Bueno, como conclusión de toda esta primera parte, antes de pasar a los casos prácticos, ¿cómo hacerlo? Hay que tener en cuenta pues un fácil uso por parte del staff, es lo que tenemos que conseguir, que ese control de cargas sea de una utilidad muy fácil, que sea un diseño intuitivo. Los datos a tratar estadísticamente tienen que tratarse con magnitud de cambio. Estadística tiene que ser grupal, pero tiene que haber una estadística individual. Luego es necesario pues, buscar esa eficiencia en el análisis de los resultados. Los sistemas necesitamos que sean flexibles y adaptables al cambio. Deben de incluir las variables, tanto aspectos físicos como aspectos cognitivos, y luego se tiene que buscar en el deportista que se cree una adherencia. Entonces necesitamos que haya baja complejidad, baja inversión de tiempo, para que el deportista pues, no se fatigue o no se canse de realizarlo. Y luego, muy importante, pues bueno, que las variables que sean las que representan realmente el rendimiento deportivo, que sean esas variables bien escogidas, que sean representativas de nuestro rendimiento deportivo. De acuerdo, pues pasamos a la tercera, bueno, a la última parte, a la aplicación de casos prácticos. Entonces, a continuación vamos a mostraros pues diferentes situaciones con las que se ve reflejado este control de cargas. Esta primera diapositiva os muestra una rotura de ligamento cruzado anterior y el posterior de ese entrenamiento. Bien, los días anteriores a esta rotura tenemos una competición, final de competición, semifinal, cuartos de final y preliminares. Todo esto se ve reflejado en un descenso tanto del wellness como de la variabilidad, ¿sí? Y bueno, pues en estas dos primeras diapositivas de arriba tenemos un poquito más acotado el momento de esa rotura de LCA, ¿vale? Vemos que después de esa final, o en esa final en concreto, tras esa bajada del wellness y esa bajada de la variabilidad, pues se produce esa rotura del ligamento cruzado, y a partir de ahí vemos, a partir de esa rotura, ¿vale? Está este periodo en el que no hay mediciones, poquito a poco cómo va en descenso esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vemos ahí límite superior y límite inferior, y cómo la tendencia del día a día de la variabilidad de la frecuencia cardíaca va descendiendo. Bien, otro ejemplo que os ponemos es una subida de rendimiento. Para centraros un poquito más, lo que vamos a mirar una vez más, aquí vemos límite superior y límite inferior, y estamos mirando esta curva verde oscura, ¿vale? Que sería la que nos está dando la información acerca de la variabilidad. En este caso, bueno, es un poquito menos acusada esta subida, porque bueno, pues es costosa, ¿no? Pero sí que se puede ver que los límites al inicio de este periodo estaban entre un 65 y un 70, y en cambio, a medida que vamos avanzando en este periodo, pues esos límites van, esa variabilidad va en aumento, y esos límites también van en aumento y se van adaptando de un 65-70 que tenía al inicio a un 70-75 que se aprecia después. Bien, otra de las grandes situaciones o costosas situaciones con las que nos enfrentamos en el día a día deportivo son los viajes y los jet lag. Bueno, pues aquí tenemos también otro ejemplo de cómo este control de cargas nos puede dar muchísima información. En este caso estamos viendo a todo un equipo, ¿vale? Cada una de las columnas nos está indicando
el CMJ de todo el grupo, del grosso del grupo, ¿vale? El día 11 tenemos el viaje y, el día previo tenemos el viaje y vemos cómo tanto el CMJ como el wellness como el sueño nos indican un descenso muy importante. En este caso no os pongo la variabilidad para que veáis que también el contexto, además de la variabilidad, es algo tremendamente importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, esta información que nos permite, primero, ver ese grandísimo descenso, ¿vale? Y lo que nos va a decir también es en qué momento ese deportista o ese grupo de deportistas ya están otra vez en esas mediciones previas y con una recuperación completa de ese jet lag. Continuamos, factores externos, personales, que también pueden estar influyéndonos, ¿vale? En este caso, estos tres círculos nos están dando información acerca de la semana 32, una semana que tiene un workload total de 8,10, ¿vale? Entrenamientos con doble sesión y bueno, pues todo por debajo del ratio de SPS y por debajo del stress score, ¿vale? Un wellness bastante dentro de los límites o incluso por encima, bastante bueno, ¿vale? Y bueno, pues como va habiendo cargas, vemos cómo va ascendiendo esa adaptación. En cambio, lo que vemos marcado con los rayos, lo que nos está indicando es una bajada, pero por problemas personales, ¿vale? En este caso, la semana 34, que es la que tenemos marcada, tiene un workload bastante inferior con menor volumen y menor intensidad de entrenamientos. En cambio, se ve reflejado este estrés personal en que estamos por encima tanto en el stress score como en el ratio SPS, ¿sí? Simpático parasimpático, el wellness nos desciende y bueno, se ve reflejado en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos algo muy similar en el caso del sueño. Este día, por ejemplo, pues cuando un deportista nos dice que no ha dormido porque ha tenido un examen y no ha podido dormir en toda la noche, bueno, pues ese único día en el que no duerme, vemos cómo afecta tremendamente en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahí está reflejado. También en el wellness. Y bueno, pues otro indicativo más que nos puede ayudar con este tema del control de cargas es en el caso de enfermedad. Ahí vemos cómo tenemos un descenso en la variabilidad y como días previos ya nos iba marcando ese wellness y ese descenso en la variabilidad que podía estar pasando algo. Y bueno, pues como último caso, os traemos lo que está suponiendo para uno de los deportistas en este control de cargas, pues este encerramiento que llevamos, ¿no? de tantas semanas sin poder salir de casa y tratando de hacer entrenamientos, pero de aquella manera, ¿no? Con las posibilidades de cada uno. Vemos que en el caso del wellness no hay ningún tipo de cambio, incluso hay un pequeño ascenso, ¿vale? Pero en cambio este deportista pues claramente sufre un desentrenamiento a causa de ese confinamiento y se ve reflejado también en ciertos picos de subida respecto al límite del stress score. Bien, aquí os dejamos unas cuantas referencias. El primero de los nombres que veis, José Naranjo Orellana, pues es uno de los pioneros o uno de los que quizá más estudian el trabajo de la variabilidad a nivel nacional y os lo sugerimos como, bueno, para quien esté interesado en adentrarse un poquito más en el tema de la variabilidad, pues como primer referente tiene varios cursos que se pueden hacer y bueno, pues son muy recomendables. Bueno, es que ricasco de Noí, muchas gracias a todos, tanto de mi parte como por parte de Guille. Esperamos y deseamos que estas 3 mini jornadas os hayan dado, por una parte, una idea importante acerca de precisamente eso, ¿no? De la importancia no solo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sino también de esa intención del control de cargas como utilización para mejorar en la individualización de los entrenamientos de los deportistas y por otra parte pues que hayamos creado ese pequeño gusanito, ¿no? De intención de saber más o de querer saber más y esa proactividad por vuestra parte para que indaguéis un poquito más acerca de
de este mundo del control de cargas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una vez más, muchísimas gracias tanto por mi parte como por parte de Guillermo y de la Unidad de Control de Rendimiento, también a la Quirol Escola por ofrecernos esta oportunidad. Nos vemos en las charlas de la semana que viene, en los coloquios de la semana que viene, con las preguntas que tengáis al respecto. Muchas gracias por vuestro tiempo.